para reforzar un poquito el hecho del manejo de los métodos que se ven según la referencia en donde estén los objetos. Fíjense, nosotros tenemos una jerarquía de clases del ejercicio que viene siendo esta, ¿verdad? ¿Sí? Pero las clases punto, fracción y complejo en realidad no tienen métodos propios que sean de ese concepto nada más. ¿Sí? Los métodos, digamos, son genéricos porque se pueden acceder tanto de su clase como desde la clase padre. Bueno, pero debe haber métodos que sean propios de las clases, que no tengan que ver en general con un número compuesto. Bueno, entonces vamos a agregarle algunos métodos. Miren estos. Voy a poner este diagrama a ver qué le notan de diferente. Ok, tiene métodos propios. Bueno, ahí estuve buscando yo conceptos que se refirieran precisamente al concepto de punto. Por ejemplo, una distancia, pues entre fracciones no aplica, ¿verdad? Recíproca, pues pudiera ser, bueno, son conceptos que por ahí estuve consultando, que no fueran tan complicados, porque pues tampoco se trata ahorita de hacer cálculos muy sofisticados. Sería bastante interesante hacer, por ejemplo, una calculadora de números complejos. La suma y la resta, pues no tienen mucho chiste, pero la multiplicación y la división y la potencia son bastante interesantes. Pero bueno, no vamos a llegar. Vamos a codificar cada uno de los métodos que no tienen que ver, que no son genéricos para todos los números compuestos. ¿Sí? Entonces voy a tener por aquí a la vista este diagrama. A ver, ahí este diagrama, bueno, que sí se alcanza a ver, ¿no? Y vamos a recuperar nuestro ejercicio, que sería el de números compuestos. Bueno, voy a abrir la clase punto. ¿Cómo se calcula? Este método ya lo pusimos en la clase punto que habíamos hecho anteriormente. La diferencia es que en esa otra clase punto, X y Y eran de tipo real. Y aparte eran atributos directamente de la clase. Aquí no, los atributos son enteros y los toma por herencia. Valor uno y valor 2 que son los nombres reales de los atributos, acá los maneja como X y Y. Bueno, entonces por aquí tenemos. Sí, se puede. A ver, por aquí tengo los conceptos, el significado de cada. La distancia entre dos puntos, pues creo que no es tanto problema, ¿verdad? Ahora, vean cómo está la firma de la distancia entre dos puntos. Lo que me regresa es un doble, pero intervienen dos puntos, el dis y el que va a llegar como parámetro. Ok, entonces vamos a a poner aquí un método que se va a llamar distancia. Public doble distancia. Y este va a recibir como parámetro otro punto. Y va a aplicar la fórmula de la distancia, esta formulita que está aquí. ¿Cómo la va a aplicar esta formulita? Pues X1 y Y1 vienen siendo la X de dis. Y X2 y Y2 vienen siendo el punto P. Entonces aquí le pondríamos return mat.sqrt de mat.pow va a elevarlo al cuadrado. ¿Qué va a elevar al cuadrado? La X de dis menos la X, no, es la X de P menos la X de dis, porque es X2 menos X1. Entonces, la X de P le voy a poner así, P punto get X
menos, esa es la x2, y la x1 es la x de dis, que le puedo poner get x, así simplemente. A ver, así quedaría. Apenas puse x2 menos x1 al cuadrado. Pues me falta más, lo voy a poner hacia abajo. Más, ahora vamos a poner mat.pow de p.getY menos getY, es de this, esto elevado al cuadrado. Bueno, esa es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Como decíamos, ese método pues no tiene sentido en la fracción ni en el número complejo. Es un método propio del punto. Por lo tanto, los métodos que son así propios de la clase, pues no los vamos a encontrar en la clase padre. O sea, no, en la clase de número compuesto no tendría sentido poner el método distancia, porque ese no es común a los números compuestos. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es la clase, para la clase fracción. ¿Sí? Son enteros, sí. Ah, es que no hay problema, mira, porque aquí la operación con los enteros la va a hacer con el matplotlib. Aquí va a restar dos enteros y el resultado aquí me va a dar entero, pero la raíz ya no me va a dar entero. Sí. Ahí que me va a dar. El problema sería que yo le pusiera aquí un int, porque esta raíz cuadrada seguramente la mayoría de las veces me va a dar con decimales. Sí. Ok, bueno, vamos a ver el concepto ahora de inverso aditivo. Bueno, ahí quedó enorme. A ver, ¿qué es el inverso aditivo de una fracción? Ah, por acá, nomás que lo puse acá, lo puse al revés. Acá está no, es el recíproco, de la fracción es el recíproco. Lo que pasa es que lo puse cambiado. ¿Sí? Bueno, dice, para encontrar el recíproco, la función recíproca, se invierte el numerador y el denominador, simplemente. Sí, busqué operaciones sencillas, ¿no? Ok, entonces si tenemos una fracción que es 4/3, su recíproco es 3/4. De tal manera que siempre el multiplicar la fracción por su recíproco siempre debe dar 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero aquí, según la firma de recíproco, lo que me regresa es una fracción. Realmente vamos a obtener una nueva fracción que sea el recíproco de dis. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a agregar ese método. A agregar este método, ¿sí? Aquí ahora estamos en fracción. Le vamos a poner. ¿Por qué ahí no aparece el override? A ver, acá en el método distancia, ¿por qué no aparece el override? Porque no, es un método que no está heredando. Es un método propio del punto. Bueno, vamos aquí a la fracción. La fracción va a regresar una fracción, ¿sí? Y se va a llamar recíproco. Y no requiere parámetros porque va a ser el recíproco de dis. Bueno, entonces vamos a regresar una nueva fracción. ¿Y cuál es qué debo aplicar para la nueva fracción? Ya, de una vez voy a crear la fracción y la voy a regresar. Pero ¿qué datos va a tener? Si lo dejo así, va a regresar una fracción de 0 y 1. Pero no. Lo que necesitamos es que sea lo opuesto a this. Entonces le vamos a decir get denominador, coma, get numerador. ¿Sí? Entonces ahí estamos regresando una función, perdón, una fracción que va a ser lo opuesto en numerador y denominador de lo que tiene dis.
¿sí? El numerador va a ser el denominador de dis y su denominador va a ser el numerador de dis. Bueno, esa es la fracción recíproca. Y ahora sí, aunque aquí está al revés, el complejo, ¿cuál es el inverso aditivo del complejo? Bueno, aquí tenemos el concepto del inverso aditivo. Dice, si un número complejo es, así se representa el número complejo, z es igual a más bi, imaginario, su inverso aditivo es menos z, es nada más cambiarle los signos a la parte real y la parte imaginaria. Y la suma siempre me va a dar 0, la suma de los dos. Entonces, el inverso aditivo, como lo marca aquí el diagrama, me va a regresar un número complejo, que va a ser el de dis, pero cambiando los signos de la parte real y la parte imaginaria. Vean cómo estos métodos que estamos agregando son exclusivos de esos conceptos matemáticos. No tenemos un inverso aditivo por ejemplo, del punto. Bueno, entonces vamos a agregar aquí en nuestra clase número complejo, pues este método de inverso aditivo. Entonces lo pondríamos aquí, public complejo, va a regresar un número complejo, se va a llamar inverso aditivo. No requiere parámetros porque va a ser el inverso aditivo de dis. Entonces va a regresar un nuevo número complejo, es un nuevo objeto, y vamos a usar el constructor parametrizado. Le vamos a pasar el valor real y el valor imaginario de dis, pero multiplicado por -1, para que le cambie el signo. Entonces aquí sería get real por -1, coma, voy a poner abajo. Aquí le podríamos poner valor 1 y valor 2, porque pues, los hereda y como son protected tenemos acceso directo. Pero creo que es más claro dejarlo así. Get imaginario por -1. ¿Está? Cambia el signo de... Cambia el signo, sí. Ese es el concepto de inverso aditivo. De tal manera que si sumamos el complejo más su inverso aditivo, el resultado es 0. También hay un inverso multiplicativo, pero ese está más complicado. Ese se multiplican los dos complejos y me debe dar 1. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, aquí lo que quiero que se fijen es que los 3 métodos que agregamos son propios de las clases del concepto matemático, no son métodos genéricos como sí lo son el mostrar, el desplegar, el toString, son métodos genéricos del número compuesto. Bueno, entonces vamos a probar esto acá en la aplicación. A ver, ya tenemos en la aplicación varios objetos. A ver, punto A. Pregunto, antes de averiguar, ¿el punto A va a tener acceso al método distancia, sí o no? Antes de preguntar, antes de ver. Sí. A punto, ahí está distancia, ¿sí? Y ya le digo distancia, pues, por ejemplo, y le paso el punto B, por decir, ¿sí? Y ya, calcula la distancia. Bueno, ahora, el punto, el objeto B, por eso digo que B no es un objeto, B es una referencia a un objeto. Los nombres que les damos son referencias, no son en sí los objetos. Los objetos son los que están en memoria, pero están representados por esa referencia. Antes de averiguar, ¿la referencia B tiene acceso al método distancia? No. No, ¿por qué? Porque está en una referencia de número compuesto y se está comportando como número compuesto. Y número compuesto no ve el método distancia. ¿Sí? Ok, bueno. Lo mismo va a suceder con nosotros, ¿no? O sea, F1, como está en una referencia de fracción, pues ve todo lo de la fracción. Aquí sí tenemos el método recíproco. ¿Dónde quedó? Aquí está la fracción recíproca. Y me regresa una fracción. Pero ¿qué pasa con F2? ¿Tengo acceso a la función recíproca? No. Aquí no tengo la función recíproca. No es que no lo tenga, sino que la referencia no me deja verlo.
¿Sí? Entonces, ok, ahí está. Entonces, va a ser lo mismo con complejo. El C1 sí tiene acceso al método inverso aditivo. Aquí está el método que me regresa un complejo. Y C2 no tiene acceso al método porque está en una referencia de número compuesto. C2 no es que sea un número compuesto así nada más. No, C2 es un número complejo. Y sí tiene el método inverso aditivo, pero no lo puede acceder porque se está comportando como un número compuesto. Bueno, vamos a darle salida. Vamos a pintar otra raya aquí. A ver, voy a pintar otra raya, ¿sí? Bueno, una raya de asteriscos. Y luego le voy a dar salida al A punto distancia con B. A ver, aquí sería, no sé, así. Distancia de A a B. ¿Y qué pasa con B? Aquí me está pidiendo un punto y yo le estoy pasando, o sea, le estoy intentando pasar a una clase hija una referencia de clase padre. Pues sabemos que eso no se puede, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos? Pues hay que hacer que B acceda al punto, ¿sí? Hay que hacer un cast. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerle, vamos a decir, punto, el mismo B es igual a punto B. Entonces ahora no es que no estamos creando una copia ni es otro objeto, no. Es el mismo objeto visto con dos referencias. B es una referencia de número compuesto y no tiene acceso a distancia. Y mismo B, ahora mismo B, sí va a tener acceso a distancia. Ahí está. ¿Por qué? Es el mismo, sí. Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? Mismo B. Mismo B, o sea, B y mismo B, por eso le puse así, es el mismo objeto, pero con dos referencias diferentes. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a poner ahora el recíproco de F1, ¿sí? Es igual, y le vamos a decir a F1 que, pues me diga cuál es su recíproco. Su recíproco, acá está, su recíproca, ¿sí? Ahora, si hubiéramos implementado la visualización de la fracción en el método toString, pues sí me lo daría, ¿verdad? Pero ahí me va a decir, soy una fracción. Acuérdense que el método toString le pusimos soy una fracción. En realidad, aquí sí necesito mandar llamar el método mostrar. ¿Sí? A ver, vamos a... Porque el método mostrar es el que me lo muestra como una fracción. Bueno, ahora vamos a decirle, ahora que mismo B y B son el mismo objeto. Uno, haz de cuenta que una persona que se llama José, una referencia a José, otra referencia a Pepe. Es el mismo objeto. ¿Sí? No, es que el objeto original no se altera.
Nada más lo estás viendo de diferente forma y tienes acceso a diferentes cosas. Nada más. Pero el objeto en sí, ahora, por ejemplo, yo no puedo modificar, por ejemplo, el numerador de B, no lo puedo modificar a través de B, porque B no ve el método set numerador. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, aquí quiero poner el inverso aditivo de C1. Es igual. Y vamos a decirle aquí que C1 punto inverso aditivo. Como C1 está en una referencia de complejo, pues ve todos sus métodos, todos los suyos y los que hereda. Pero aquí lo tengo que poner mostrar, ¿sí? Porque es que el método toString ahorita lo que hace es mostrarme soy un punto, soy una fracción, no me muestra en realidad el objeto en su contexto matemático. A ver, entonces vamos a... No. A ver, entonces aquí tengo un error. ¿Dónde está el error? Es que mejor acá dejé a medias, ¿no? Ok, aquí dejé a medias. Muy bien, entonces vamos a probar. Me dice que la distancia de AB es 7.2, el recíproco F1 fue 2/5, el recíproco es 5 medios. Y luego C1 es 2 más 8i. Entonces su inverso aditivo es los dos cambiados de signo, menos 2 menos 8i. ¿Ya? Claro que yo no le podría pedir eso, por ejemplo, directamente a B no le puedo pedir, o sea, si yo quiero la distancia entre B y A, que debe ser la misma, ¿no? A ver, vamos a calcular la distancia entre B y A. ¿Cómo sería? Distancia de B a A. A B no le puedo pedir, la referencia a B no le puedo pedir método de distancia porque B es una referencia de número compuesto y número compuesto no ve ese método. ¿A quién se lo tengo que pedir? Al mismo B. Con la distancia, ahora sí, con respecto a A. ¿Sí? Y si quiero ver el recíproco de F2, ¿cómo le hago? También un cast. El cast lo puedo hacer directamente aquí. Recíproco de F2. Ya sabemos que directamente de F2 no puedo obtener. No, ahí no puedo obtener el recíproco porque no lo ve. F2 es una referencia de número compuesto. Pero si hacemos un cast a F2, no es necesario guardarlo en otra referencia. Aquí mismo puedo hacer el cast. Es como lo hacemos con el default table model. Entonces, aquí le diríamos que de F2, le vamos a aplicar un cast. ¿Cuál cast? De fracción. Ahora, los cast se pueden aplicar siempre y cuando tengan una relación con el objeto, ¿verdad? El objeto, yo sé que F2 lo puedo convertir a fracción porque es una fracción. Pero F2 está creado como una compuesta. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es esto. ¿Sí? Lo que hicimos fue decirle que F2, F2 apunta a una fracción. El objeto es una fracción. Pero como está en una referencia de número compuesto, no puede acceder a los métodos propios de la pura fracción. Entonces, a F2 le aplicamos un cast de fracción y al resultado de ese cast ya es una fracción. Ahora sí, es una referencia de fracción y ya tiene acceso a recíproco. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con C1, con C2 más bien. A ver, le vamos a decir inverso aditivo de C2. Sabemos que el inverso aditivo de C2 no lo puedo acceder de manera directa, porque C2 es una referencia de número compuesto. ¿Sí?
Aunque en realidad C2 apunta a un complejo, está en una referencia de número compuesto y no ve el método inverso aditivo. Entonces, aquí le aplicamos a C2 un cast que diga complejo. ¿Por qué me sigue marcando error? Porque, pues, sí, se lo seguimos pidiendo directamente a C2. No, se lo tenemos que pedir al resultado del cast. Por eso ponemos aquí un paréntesis, paréntesis, y ahora sí, al resultado del cast de C2 me va a dar un complejo, y a ese resultado le estamos pidiendo el inverso aditivo. ¿Sí? A ver, entonces, ahora sí, el inverso aditivo de C2, ¿qué viene siendo? 5 menos 4. Entonces le cambian los signos. Menos 5, 4. ¿Y cuál es la fracción 2? Es un tercio. Entonces su recíproco es 3 enteros. ¿Sí? Por ejemplo, un método, y lo iba a poner, pero es que está muy interesante. Un método sería indispensable en la clase de fracción es el que simplifica. Porque se imaginan cuando hagamos multiplicaciones y divisiones, pues cada vez van a quedar, si hacemos varias sucesivas, el numerador y el denominador van a quedar enormes. ¿Sí? Entonces, un método bastante interesante sería el que simplifica una fracción. Sí, como cuando nos decían en primaria, ¿no? Es que el resultado no lo puedes dejar en 10, por ejemplo, en 10 sextos. ¿Por qué? Pues porque 10 y 6 tienen mitad, entonces quedaría en 5 tercios. Pero no lo puedes dejar así, porque es una fracción impropia. Lo tienes que dejar como un entero y 2 tercios. O sea, todas esas simplificaciones las debería tener como métodos la clase fracción. Pero les digo, no están tan sencillas. Sí. Sí, se tienen que hacer divisiones, pero sobre puros números primos. Sí, tienen que ser divisibles por el mismo número. Sí, por eso les digo, sí está interesante, ¿no? Bueno, espero que con este complemento haya quedado más claro lo que es el concepto de herencia, los métodos genéricos. Los métodos genéricos son aquellos que todas las clases hijas de alguna manera los van a utilizar. Los métodos propios de cada clase, pues no tiene caso ponerlos en las clases padres porque son métodos propios de la clase. De hecho, pues aquí en el diagrama, el método distancia es digamos, es algo que aporta la clase punto sobre un número compuesto. Cada clase, conforme va creciendo, van generándose clases hijas, las clases hijas hacen algo aparte de lo que hace la clase padre. Se van, eh, ¿cómo se podría decir? Se van especializando. Una clase hija especializa a algo que hace la clase padre. Pero en cuanto a los métodos que son genéricos, que son generales para todos, se declaran en las clases padres y cada clase hija la implementa de diferente manera. Bueno, entonces vamos a empezar otro concepto que también tiene que ver con la herencia. ¿Sí? Un concepto bastante interesante. Todos son interesantes, creo yo. Bueno, entonces vamos a empezar con el concepto de interfaz. ¿Sí? Nosotros manejamos mucho la palabra interfaz o la idea de la interfaz. ¿Qué es una interfaz? Eh, una interfaz visual, por ejemplo. ¿Sí? La consola es una interfaz, pero pobrecita, casi no la queremos y no le decimos, pues es una interfaz, la consola es una interfaz. Yo les platico que en mis tiempos allá de desarrollador, pues todo era en modo consola y pues era una maravilla para nosotros que pudiéramos poner el cursor en una parte específica de la pantalla. O sea, era algo, no era tan fácil, ¿eh? Y como era muy repetitivo, pues lo hacíamos como función. Nada más una función que yo le dijera, a ver, pone el cursor la pantalla es una matriz de 24 renglones por 80 columnas, ponlo en esta posición porque ahí va a ir, ahí voy a pedir la edad, ¿sí? Pero bueno, cuando yo analicé la función, pues estaba bastante complicada, porque se tuvo que ver el manual de la pantalla,
¿sí? O sea, se ve en el manual de la pantalla a ver cómo acomodaba el cursor en C o no sé en qué lenguaje. Y luego, eso crear una función, nosotros trabajamos en Basic, y una función en donde nada más le decíamos la posición en la pantalla y ahí la ponía. Por eso cuando armábamos una pantalla completa, pues era un triunfo, ¿no? De que todo se viera en su lugar, todo así bien bonito. Y ahorita, pues todo eso ha cambiado. Esa era una interfaz en modo texto. Nosotros estamos más acostumbrados a las interfaces visuales. Pero entonces, ¿a qué se referirá esa interfaz? Pues la idea es la misma. Una interfaz es como dar la cara, ¿no? A algo que está complejo, darle una cara bonita, agradable, manejable, para que el usuario pues no batalle. Esa es una interfaz. Eh, todos los objetos tienen su interfaz para que los podamos manipular de manera adecuada. Y las interfaces, pues, a través de botones, palancas, pedales, en un automóvil, por ejemplo, o botones en un control. Son interfaces de algo que es complicado. Y bueno, de hecho, pues en eso se basa la programación orientada a objetos, ¿no? Bueno, entonces aquí el concepto de interfaz sí es el mismo, no cambia, pero es interfaz entre clases, interfaz entre código, ¿sí? Una interfaz, bueno, vamos a ver el concepto de interfaz, por aquí lo tenemos, se lo voy a compartir luego. Es una colección de métodos abstractos. Ya vimos el concepto de método abstracto, ¿eh? Un método abstracto es aquel que no tiene código y que obliga a las clases hijas a codificarlo. Y debe estar declarado en una clase abstracta. Bueno, una interfaz es una colección de métodos abstractos y por lo tanto carecen de código, no tienen código, tienen la pura firma. Los métodos de una interfaz, bueno, eso de son automáticamente polimórficos, esa idea la completo después, porque no hemos visto el polimorfismo. Por lo que el código escrito, bueno, puede ser ejecutado a través de las referencias de la interfaz. En cierta forma, una interfaz se puede ver como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos. Hemos visto que la clase abstracta, por ejemplo, número compuesto, tiene un método, por aquí tiene un método desplegar que no es abstracto y tiene un método mostrar que sí es abstracto. La diferencia es que el método desplegar lo pueden recodificar las clases hijas si lo necesitan, pero en el método abstracto no es opcional, lo tienen que codificar, a no ser que también fueran abstractas. Si la clase fracción fuera abstracta, no estaría obligada a codificar el mostrar, pero una clase hija de fracción que no fuera abstracta, sí tiene que codificar el método. Bueno, entonces, una interfaz se podría ver como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos, ¿sí? Pero sí hay alguna diferencia y esas diferencias, algunas las vamos a ir descubriendo, otras, pues ahí les encargo que las consulten, ¿no? ¿Cuál diferencia entre clase abstracta e interfaz? Bueno, cuando nosotros tenemos una clase, que puede ser abstracto o no, ¿cómo le hacemos para heredar a una clase hija? ¿Qué palabra utilizamos? Extend. ¿Por qué extends? Si hacemos una traducción, pues extends como que me da a entender que la clase hija va a extender el comportamiento de la clase padre. Es decir, va a absorber lo que trae la clase padre, todo lo que le permita que sea protected público, pero la clase hija va a aportar algo más, es la idea, que se vaya perfeccionando hacia abajo las clases hijas, van sabiendo hacer más cosas que la clase padre. Bueno, en el caso de la interfaz, en lugar de decir extender, se dice que implementa la interfaz, porque la interfaz va a tener puros métodos abstractos, así es que las clases que implementen la interfaz van a estar obligados a codificar todos los métodos de la interfaz. Por esa razón, se dice que una interfaz impone un comportamiento, pero sin desarrollar. Hagan de cuenta que es como cuando yo me quiero inscribir a un club y me dan el reglamento. Me dice, tú tienes que ajustarte a estas reglas, ¿sí? Entonces, pero ellos no las están, esas reglas no las están desarrollando, nada más me están diciendo cuáles son las reglas. Yo me tengo que ajustar, las tengo que implementar yo. Entonces, digamos que ellos serían la interfaz y yo sería la clase hija que tengo la obligación
de desarrollar esos comportamientos que está marcando el reglamento. Entonces, la interfaz impone algo. Ahora, es lo que dice aquí más o menos la idea, ¿sí? Tiene solo métodos abstractos, define una conducta, pero no la desarrolla, nada más la define, nada más dice, tú tienes que hacer esto, pero el que lo tiene que hacer eres tú, ¿sí? Bueno, se dice entonces que una interfaz impone el comportamiento a la clase que la implementa, como una especie de, es como un contrato, ¿sí? Tú, para ser socio, tienes que llevar a cabo este contrato. Si rompes el contrato, entonces ya no vas a ser socio, ¿sí? Bueno, y también se dice que una interfaz puede relacionar a objetos que no están, pues que no son muy comunes, no tienen muchas cosas en común. Fíjense, la herencia lo vemos nosotros en los humanos, en los seres vivos. La herencia es algo que más bien relacionado con la genética, ¿verdad? Nosotros heredamos de nuestros padres cuestiones genéticas, pues aunque no queramos, ¿verdad? O aunque algunas sí nos convienen, otras no nos convienen, pero heredamos cuestiones genéticas. En cambio, la interfaz es algo que nosotros decidimos hacer. Yo que me quiero entrar al TEC Laguna, me tengo que ajustar a las reglas que me dice el TEC Laguna para poder entrar. Entonces, y si no las hago, pues simplemente no entro. Y ya, si entro al TEC Laguna, es porque cumplí con todas las reglas que me pidió. Y el TEC Laguna está seguro que yo dejé un certificado, que yo pasé el examen de admisión o que yo pasé el semestre de nivelación. O sea, la interfaz asegura que el que la implementa haga las cosas que se le piden. ¿Sí? Bueno, en Java una clase puede heredar de una sola clase. Dijimos que hay dos tipos de herencia, herencia simple y herencia múltiple. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? Un papá, varios papás. Si tiene un solo papá, es herencia simple. Si tiene varios papás, como más, herencia múltiple. ¿Cuál es la que maneja Java? La simple. Java no maneja herencia múltiple. Bueno, en cambio sí puede implementar varias interfaces. De heredar solo puede ser una clase padre, pero de interfaz puede implementar muchas interfaces. O sea, eso le va a dar al objeto que se cree de esa clase, le va a dar la oportunidad de tener diferentes comportamientos. Ok, bueno. Dice, una interfaz no puede tener constructores, o sea, una interfaz no tiene constructores, ¿sí? Pero sí puede tener atributos. Nada más que los atributos automáticamente son públicos y constantes. Si una interfaz le pongo atributos, estos por definición son públicos y constantes. Aunque yo no le ponga ni el public ni el final, de todos modos van a ser públicos y constantes. Y los métodos de la interfaz, como son abstractos, también van a ser públicos. Todos los métodos de la interfaz son públicos y abstractos, aunque yo no se lo ponga. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tenemos un diagrama UML de la representación de una interfaz. La clase A no es una clase, A es una interfaz. Inclusive ya en la sintaxis, cuando se crea la interfaz, no se pone class como normalmente lo hacemos. Ya ven, public class y el nombre de la clase. No, se pone public interface. El nombre no es class, es interfaz. Y aquí en el diagrama UML, una interfaz normalmente se pone ya sea como cursiva el nombre de la interfaz, o yo la opción que prefiero es poner la palabra interfaz. Así no hay duda de que es una interfaz. Porque a veces si lo ponemos simplemente en cursiva, en itálica, pues ahí de repente lo vemos de reojo y no nos damos cuenta que es una interfaz. Y ahora, ya ven que la herencia, ¿cómo se representa la herencia? Pues la clase hija apunta a la clase padre, ¿verdad? Y mediante una flecha de línea continua y que termina en una punta no sólida. Bueno, la interfaz es muy parecido a cómo se representa la relación de la interfaz. La clase que implementa la interfaz apunta a la interfaz, pero la línea es punteada. ¿Sí? La línea es punteada. En cierto sentido podemos decir que B es una hija de A, en cierto sentido.
Más o menos la idea es parecida, pero en realidad lo que se dice es que B implementa A. O sea, B firma un contrato con A y está obligada a codificar el método 1 y el método 2. Entonces aquí está, bueno, aquí lo dice, esto significa que la clase B obligadamente debe codificar los métodos 1 y 2. Como son abstractos los métodos 1 y 2, en la interfaz no se codifican. Ahí no se pone código de los métodos 1 y 2. Note cómo se representa una interfaz. Bueno, aquí ya lo comenté. Cuando creamos un objeto de la clase B, podemos decirle, por ejemplo, B1 es igual a new B. Entonces B, como estuvo obligada a codificar los métodos 1 y 2, pues va a poderlos ejecutar a través de esa referencia. Pero también podemos crear un objeto de B a través de la interfaz, como en las clases padres. Podemos decirle A2 es igual a new B. Y entonces 2 es un objeto de la clase B, pero está en una referencia de la interfaz. Por lo tanto, ese 2 solo vería los métodos 1 y 2, no vería nada más de la clase B. Bueno, eso lo vamos a ver en ejercicios. Luego dice, otro ejemplo de interfaz. Aquí, en el diagrama anterior, las clases B y C implementan la interfaz A, por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2. Generalmente, las clases que implementan la interfaz, pues van a codificar los métodos con un comportamiento diferente, ¿verdad? B va a implementar el 1 y el 2 a su manera, y C lo va a implementar también, pues como él lo requiera. Como ya se mencionó, una clase puede implementar varias interfaces, y eso lo podemos ver en este diagrama. Salud. En el siguiente diagrama indica que la clase B implementa los métodos, debe implementar o debe codificar los métodos 1, 2 y dibujar. ¿Qué relación tienen los métodos 1 y 2 y dibujar? Pues ninguna. Así como nosotros, de repente bueno, yo sí me sorprendo mucho a veces cuando conoces, pues normalmente a las personas públicas, ¿no? A veces todo lo que hacen, bueno, porque esos son los que aparecen ahí en las noticias, ¿no? Que fulanito sabe hablar 3 idiomas y que fulanito es cinta negra y a lo mejor, pues, acá lo conoce uno como un abogado, a lo mejor, o a lo mejor como un doctor, y a lo mejor sabe hacer muchas cosas que no están relacionadas con su actividad principal. Es lo mismo con las interfaces. O sea, aquí el objeto B, cuando creamos un objeto de la clase B, pues sabe hacer lo que dice la interfaz A y lo que dice la interfaz D, aunque no tenga nada que ver una con otra. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí está el ejemplo de cómo una clase puede implementar dos interfaces, pero puede ser cualquier número de interfaces, ¿eh? Dice, observe cómo no necesariamente debe guardar una relación entre las clases, no se debe guardar ninguna relación. Bueno, y como ya se dijo, una clase puede al mismo tiempo heredar de una sola clase, porque es herencia simple, e implementar una o más interfaces. Aquí está un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. La clase B hereda de la clase E. La clase E no es abstracta, podría serlo. El método calcular no puede ser abstracto porque la clase E no es abstracta. Bueno, entonces, la clase B va a heredar el método calcular porque es su clase padre. Este es un extends, pero va a implementar con un implements. Aquí la palabra para implementar la interfaz no es extend, es implements. Bueno, aquí implementa la interfaz A y la interfaz D. Por lo tanto, la clase B está obligada a codificar el método 1, 2 y dibujar. El método calcular lo puede o no recodificar o lo usa directamente como viene. Porque obviamente, como estos métodos son abstractos, en la interfaz aquí no se codifican. Quien va a codificar es la clase B. Bueno, dice aquí que haciendo una analogía con las personas, aquí viene un diagrama. Digo, ojalá ahí en la vida real se pudiera hacer una separación tan clara como en programación orientada a objetos, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros, bueno, no sé si afortunados, desgraciadamente, es muy difícil que nuestra mente separe, que yo diga, ahorita yo soy profe y me olvido de que soy papá. Pues a lo mejor traigo problemas en la casa y mi mente está más en la casa que aquí, aunque esté aquí. Bueno, pero en programación sí se puede.
sí se puede hacer esa separación bien, bien clara. La clase persona hereda, extiende comportamiento de un progenitor, pues digamos, los hábitos, ¿verdad? A lo mejor ciertos hábitos o cierta genética. Pero esta persona tiene una interfaz de alumno porque en la escuela se va a comportar como un alumno. Y en esta solo va a tener acceso a estudiar y aprobar materias. Cuando esta persona, este objeto, esté en una referencia de alumno, solo va a poder estudiar y aprobar materias. Cuando esta persona esté en una referencia de trabajador porque implementó la interfaz, solo va a cumplir horario y va a dar resultados, como si fuera un robot, ¿verdad? Se va a olvidar de que es alumno, de que es persona, y si una persona está en una interfaz de amigo, pues nada más se va a dedicar nada más a escuchar y apoyar al amigo, ¿sí? Bueno, es nada más una analogía de cómo un objeto va a poder tener diferentes comportamientos si implementa diferentes interfaces. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se declara la interfaz? Como les decía, no se utiliza la palabra class, se utiliza la palabra interfaz. Aquí se está declarando la interfaz A. La interfaz A tiene dos métodos que deben ser, por fuerza, públicos y abstractos. Yo le puedo quitar public abstract y siguen siendo public abstract. Bueno, entonces aquí el método no tiene código y la clase B está implementando la interfaz A. Por lo tanto, aunque aquí no lo muestra, debe codificar los métodos 1 y 2. Aquí esto me marcaría error ya en el editor, porque me diría, estás implementando la interfaz A y no estás codificando los métodos que tiene la interfaz. Aquí me va a obligar a codificar los métodos 1 y 2. Acá, la clase B hereda de la clase E e implementa la interfaz A y la interfaz D. Por lo tanto, la clase E, perdón, aquí está, la clase B va a extender de la clase E y va a implementar las interfaces A y D. Aquí está, extiende de una sola clase, implementa dos o más interfaces. ¿Sí? Entonces la clase B, pues, hereda el método calcular, lo puede recodificar o no, pero los métodos 1 y 2 y dibujar los tiene que codificar. Y pues ya esto sería lo que es el concepto de la interfaz. Ya mañana empezamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Está padre, ¿no? Eh, ¿Cuántas sintaxis nuevas hemos visto? Casi nada. Pero conceptos bien padres, ¿verdad? Bueno, pues le vamos a seguir mañana.